buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por conectarse a esta segunda sesión del seminario Red de Estudios de la Violencia y el Delito, que en esta oportunidad nos une y nos convoca la presentación del libro de la doctora Graciela Flores Flores, Universidad Autónoma de Coahuila, cuyo título lleva por nombre Palacio Negro, final de Lecumberri y el nuevo penitenciarismo mexicano de 1971 a 1976. Este evento es organizado por varias instituciones quienes se han esforzado para este tipo de espacios y en donde nos une un fin común, que es la divulgación de la historia. Agradecemos a la Universidad Autónoma de Sinaloa, a la Universidad de Sonora, a la Universidad Autónoma de Baja California, a la Sociedad Ya, al Boletín y Archivo del Estado de Sonora, así como al Archivo Histórico General del Estado de Sinaloa. Me permitiré comentarles un poco la dinámica. Tenemos como comentaristas al maestro David Contreras Tanori, de la Universidad de Sonora, Cinia Capó Valdivia, de la Stony Brook University. Me voy a permitir leer una semblanza curricular de la doctora Graciela Flores para posteriormente dar la voz a los comentaristas, que les recuerdo tienen alrededor de 15 minutos para vertir comentarios y opiniones respecto a su libro, y después hacemos pues de retroalimentación, comentarios con el público que tuvo a bien conectarse para la sesión, para conocer las impresiones y la opinión de nuestra autora. Graciela Flores Flores es estudiosa de la historia del derecho y de las instituciones de impartición de justicia en el siglo XIX y de las instituciones carcelarias durante los siglos XIX y XX, con orientación hacia la historia institucional, política y cultural de la ciudad de Tipio y ahora para el noreste mexicano. Es autora de los libros La justicia criminal ordinaria en tiempos de transición, La construcción de un nuevo orden judicial, Ciudad de México de 1824 a 1871, México, Instituto de Investigaciones Culturales en la UNAM en el 2019, Una aproximación a los lugares de y para la justicia criminal en la de México de 1824 a 1826, publicación también realizada por la Lo Blanche y reciente El Palacio Negro, y es el libro que nos convoca el día de hoy, Final de Lecumberri y el nuevo penitenciarismo mexicano de 1971 a 1976, editado por la Universidad Autónoma de Coahuila. Actualmente desarrolla los proyectos de impartición de justicia en Coahuila y Texas en el siglo XIX e historia penitenciaria del noroeste mexicano durante el siglo XX. Muchísimas gracias a la doctora Graciela Flores Flores por permitirnos presentar su libro, y ahora le cedo el uso de la voz al maestro David Contreras para que nos comparta sus impresiones de este texto y nos invite a la lectura de este reciente trabajo de la doctora Graciela. Muchísimas gracias, David. Iniciamos. ¿Tienes apagado tu micrófono? Ahí está, ya. Muchas gracias. Me da mucho gusto esta segunda actividad del seminario llevado ya en línea, y qué mejor que sea con una presentación de un libro como este, que hoy tenemos la oportunidad. Agradezco por esa oportunidad también, ¿no?, que se me da por esta... bueno, y sin más... entraría más ya en los comentarios del libro Palacio Negro, el final de Lecumberri y el nuevo penitenciarismo mexicano, 1971-1976. Bueno, comenzaría diciendo que es un libro que, aunque en su título enuncia un arco temporal que va de 1971 a 1976, la autora, Graciela Flores, pues tiende puentes hacia varios momentos del siglo XX. Desde la fundación de Lecumberri, los puntos de inflexión que atraviesan toda su historia, y prende algunas reflexiones de manera prospectiva en aras de avisorar
digamos, algunos horizontes, ¿no? Tanto en lo historiográfico como en la crítica al sistema penitenciario mismo, ¿no? Y a la y en las sociedades actuales en las que está inserto. Ella dice que es un estudio que concluye en 1976 con el cierre de Lecumberri, pero no se agota ahí. Entonces hay cosas que se desprenden muy interesantes de esto, ¿no? Por tanto, si bien es una limitación temporal que está en función de esta ley de reglas mínimas, como más adelante lo comentaré, no se agota y eso es lo interesante, ¿no? Es un estudio que no se circunscribe a estos años, ¿no? Entonces, por lo tanto, introduce o problematiza también con el tiempo histórico, ¿no? En ese sentido, creo que la pregunta que subyace como problema historiográfico en una obra como la analizada es ¿qué lugar ocupan en el devenir las instituciones de castigo, tanto en el pasado mexicano, en el pasado de las entidades federativas? Pareciera que el mismo aislamiento físico, ¿no? Que es una de las razones de su ser de las instituciones carcelarias, nos harían pensar que son irrelevantes porque tienen menos contacto con la sociedad. Pero no es así, ¿no? Todo lo contrario, la obra de Graciela Flores deja ver que tienen bastante que ver con las sociedades en las que están insertas las instituciones carcelarias. Esto es como una reflexión de fondo que creo que está en la obra y creo que es uno de los principales motivos generales por los cuales hay que acercarse a ella, ¿no? Eh, ya aterrizando un poco, la autora se pregunta ¿qué proyecto emergió tras el cierre de Lecumberri? O sea, ¿cuál es el proceso que precede este cierre? ¿Cómo funcionaba Lecumberri? Eh, Lecumberri nos recuerda, y es algo que tenemos muy cercanos quienes andamos en el mundo de la historia, pues porque ahora actualmente es el Archivo General de la Nación. Uno vivencialmente se acuerda la primera vez que fue al AGN y no se imagina que cómo pudo haber, o sea, obviamente le pasó por la cabeza cómo pudo haber sido aquello como cárcel, ¿no? Y resulta difícil porque ahora está asociado a una función pues distinta, ¿no? Una institución pues de las más importantes en términos de lo que se produce en los trabajos de la investigación histórica en este país. Eh, bueno, la autora uno general, como decía hace rato, y otro particular. Uno general, donde establece las ideas y las instituciones a nivel internacional y México, ¿no? Y aquí es donde va a tomar lo que se conoce como las reglas mínimas. Se va a preguntar cómo influyeron estas reglas mínimas o qué eran, más bien, primero comenzaremos diciendo qué eran las reglas mínimas. Las reglas mínimas se dieron a través de discusiones que surgieron hacia mitad del siglo XX en Europa, en estas discusiones, y entonces, ¿dónde se humanizaba a los presos, ¿no? Donde se intentaba dar un cambio. Hay un cambio, excepción del reo. Al reo no se buscaba ya regenerarlo, se abandonaban un tanto los preceptos de alguna manera positivista, eh, y se adoptaba un estilo de Sergio García Ramírez más humanista, ¿no? Eh, Estas reglas mínimas después fueron convertidas en ley en México en el periodo que establece la autora, 1900, a partir de 1971 se establece como ley, pero tiene discusión precedente hacia los años 50, ¿no? Esto no sería posible, fue posible también gracias las adecuaciones que se hicieron en los códigos penales, en los códigos de procedimientos, y ahí es donde está la historia institucional, digamos, por la cual es importante esta obra, ¿no? Entonces, y en el nivel particular, la obra nos habla de varias cosas. Nos habla de la dinámica interna, primeramente, ¿no? Del día a día, de los procesos, del funcionamiento interno de la prisión, de los casos sobre los castigos,
que a la postre, con todo esto como proceso histórico, nos hablarían ya pues de por qué error Lecumberri, ¿no? Castigos sobre castigos, ¿por qué lo veo así? Porque pues el estar de una prisión, pues ya en sí nos habla obviamente del castigo, ¿no? De que hubo una transgresión que le precede, que cometió el individuo. Pero, por ejemplo, existían castigos adentro de la prisión como las fajinas o los llamados chochos, hacer limpieza, por ejemplo, los chochos, dice Graciela, que era una variante de estas fajinas, y que iban a enfregar con una piedra los pisos de los baños, sin descanso y por el tiempo que los cabos de fajina aconsejados por el mayor juzgaran conveniente. Otro eje del análisis de la obra es el sustraído de eventos, ¿no? Como fugas de personajes que se volvieron célebres, como Alberto Sicilia Falcón, un narcotraficante de origen cubano, y Dwight James Walker, a quien la autora les presta especial atención en uno de sus apartados de capítulos, porque justamente estos casos destaparon, a propósito de un día como destaparon mucho de lo que había de las redes de corrupción, todas las irregularidades, perdón, que había en torno a la prisión, ¿no? Hay que decir también que la obra de Graciela Flores, estos eventos, estos procesos y estas coyunturas que pasó Lecumberri no están contados de manera teleológica, ¿no? Como si todo conduciera a, todo se condujo al cierre de Lecumberri, ¿no? Sino que nos habla de procesos digámoslo, en su naturaleza misma, en su sentido mismo, ¿no? Y todo eso como proceso pues nos, mm, el porqué del cierre está contado así, ¿no? No como si estuviera todo preparado, es que era inminente que iban a cerrar, ¿no? Y eso es algo que llama mucho la atención y agrada mucho al lector, ¿no? Eh, mm, Otra parte que sobre las fuentes, me gustó mucho cómo está la variedad de fuentes en las que está estudiada este libro, que van desde las instituciones, eh, leyes, eh, pasar por la prensa, los testimonios mismos de reos, de juristas y criminólogos importantes de la época, ¿no? Eh, y a propósito de esto, me llama mucho la atención que en una parte dice que contrario, cito a Graciela, contrario a lo que pudiera creerse, los archivos no tienen la relevancia que creí que cobrarían en un estudio como este, dice. Sin embargo, sí hay algunos ramos que, aunque escasos, fueron de mucha utilidad. Por ejemplo, las estadísticas que en materia de tipología de crímenes e ingresos a Lecumberri se han elaborado en el Archivo Histórico de la Ciudad de México, que corresponden al Fondo Cárceles, expedientes de reos, que transcurre entre 1918 a 1916. Perdón, 1976. Bueno, el primer capítulo da cuenta de todo aquello que hizo posible el cierre de Lecumberri, un poco recapitulando lo que ya mencionaba. ¿Por qué cierra Lecumberri, no? ¿Dónde habría que buscar, en qué eventos, en qué procesos y qué coyunturas, no? Entonces, es necesario entonces hacer una historia desde que se funda Lecumberri y ver cómo funcionaba desde inicio, ¿no? Y eso me parece muy legítimo, muy plausible, porque nos remite a este clásico de la larga duración, ¿no? Hay que ver el proceso completo y no circunscribirnos digamos, al sexenio, ¿no? Y eso está muy bien. Y como mencionaba hace rato, pues la importancia historiográficamente como plantear como problema historiográfico también, porque se pueden desprender cosas muy interesantes de este trabajo, la cuestión del tiempo histórico, ¿no? En particular, por ejemplo, desde que me surgió a mí preguntarse desde cuándo Lecumberri se convierte en parte, como está envuelto cómo lo vemos en fuentes, en películas, por ejemplo,
nada más recordar El Apando, por ejemplo, de Felipe Casals, recordar u otras películas, ¿no? Donde aparece Lecumberri, todas aquellas representaciones, ¿no? Y que nos hablan del pasado de Lecumberri, pero también del presente mismo en ese momento, ¿no? Entonces, hay algunas cosas muy interesantes que después se pueden desprender de todo esto y que invitan, creo, para hacer otros estudios, ¿no? En el segundo capítulo, la autora se remite al proyecto en sí de reforma penitenciaria, que se discute en varios niveles. En un nivel macro, por un lado, donde están la parte institucional, digámoslo así, se llegaron a realizar algunos congresos internacionales y nacionales también, incluso Hermosillo, eh, tuvo como sede un congreso sobre sistema carcelario en 1974-75, y por ahí lo cita la autora. Pasa de un discurso, y en esta parte nos cuenta de cómo se pasa de un discurso de rehabilitación, un discurso ligado más al reo como algo anómalo, patológico en una sociedad, un discurso punitivo a un discurso que ya nos habla de la readaptación, ¿no? Antes se hablaba, ese va a ser el principal cambio que se da en estas reglas mínimas que después se convierte en ley de normas mínimas en México, ¿no? Tiene varios años clave, 1900 a nivel mundial, el 49, el 55, etcétera, y ya que después en México pues se adoptan se vuelven ley, ¿no? Algo que es central en el estudio es que nos dice la autora que todo esto fue parte de eso en el que confluyó no solo la experiencia carcelaria mexicana que había en el mundo occidental, que también nacionalmente hubo una respuesta donde se notó que hubo una influencia, ¿no? exterior, y se discutió también todo esto. En ese sentido, también se llega a hablar de que hay un penitenciarismo, algo sui generis, que daba, pues, así sus propias contribuciones. Y ya, pues, después, el tercero nos reafirma que es una historia contada desde varios ángulos, ¿no? Que no solo de las instituciones, sino también de los mismos testimonios, pues de los presos, en este caso presos que después se volvieron célebres porque tuvieron una proyección en la prensa, publicaron de su puño y letra sus propios testimonios, exguerrilleros, el caso de Alberto Sicilia Falcón, que se había fugado y que después regresa a Lecumberri, o el norteamericano Dwight James Walker, entre otros, ¿no? Incluso el mismo Cárdenas. Entonces, no sé si ya me pasé o cómo voy de tiempo, pero yo lo dejaría así como primer momento. Si hay más chance, podría comentar más cosas, pero me parece que es un libro que a reflexionar sobre el sistema carcelario mismo, a reflexionar sobre las instituciones jurídicas en general, y me parece que establece claves muy interesantes, ¿no? Para estudiar más cosas, aspectos de esto. Sin más, yo invitaría a su lectura. Gracias. Muchas gracias, David, por tus comentarios. Hace algunos años me indicaban que la presentación de un libro es como invitarnos a una fiesta, ¿no? Porque para que tenga su libro en sus manos, pues evidentemente pasó mucho tiempo, muchas horas de desvelo, esfuerzo, pleitos con los editores y las correcciones de estilo y todo lo que ya sabemos que sucede hasta tener el ejemplar en las manos. Entonces, esto es un evento en el que nos invita, como bien decía David, a leerlo,
a hacer una lectura fina, si lo queremos hacer con fines estrictamente académicos, o simplemente para saber este sistema carcelario en nuestro país, que como mencionaba David, de la cotidianidad, qué es lo que pasaba al interior del Palacio de Lecumberri, estas redes de corrupción y lo que pasaba en el día a día, ¿no? Es este análisis que muy bien presenta la autora respecto a la última etapa del sistema penitenciario en México y que transita o da pie a una nueva forma de este nuevo sistema carcelario. Muchas gracias, David. Damos la palabra a Cinia Capó para que nos presente las impresiones, comentarios del libro. Adelante, Cinia. Muchas gracias, Heidi. Muchas gracias a todos. Pues sí, invitemos a todos aquí a la fiesta de Graciela, a la fiesta ahora sí que se escuchará raro, ¿no? Pero la fiesta de Lecumberri. Bueno, sí, primero que nada, agradecer aquí a los presentes, que vinieron el día de hoy, agradecerle a Graciela que haya hecho tan interesante libro que se lee tan fácil, sinceramente, como siempre, me esperé a último momento para estarlo leyendo, pero de repente, o sea, me daba cuenta que invertí poquito, o sea, no sé, en una hora ya llevaba 20, 30 páginas, la verdad, muy fluido en ese sentido la lectura. Pero sí, digamos, sí, yo también estaba pensando eso, hay que invitar a la gente a verla, a leer este libro y a leerlo sin spoilers, ¿verdad? Entonces, bueno, déjenme, yo también hago mi pequeña aquí reseña. Bueno, comenzando por este libro de Graciela Flores Flores está dividido en 2 capítulos, aunque en realidad no son, digamos, 2 secciones más grandes, sería lo más correcto. Como son estas secciones grandes, perdón, déjenme ver cómo que. Como son estas secciones grandes, comenzamos por ver lo que es en sí la historia de Lecumberri y luego ya nos vamos a cómo una discusión internacional que se estaba llevando a cabo en los años 70, cómo esta se integró a México y cómo la integración de estas leyes mínimas llevaron a cambios tan severos dentro de Lecumberri que hasta tuvo que cerrar sus puertas. Entonces, es, digamos, la dinámica, la metodología con la que Graciela entra en este tema. Yo, por mis gustos personales, por las épocas que leo, etcétera, pues me fue mucho más atrayente la primera sección. En la primera sección estamos hablando acerca de, por un lado, la creación de Lecumberri. Tiene razón David Contreras al decir que a pesar de que en el título venga un periodo más corto, en realidad estamos hablando de algo más largo. Y Lecumberri pues es una institución que se crea a principios de los 1900 y Graciela nos lleva desde el inicio, ¿no? Desde estos deseos que tenía la administración porfiriana a cómo estos deseos pues nunca se concretan en la realidad y cómo se deshace esta institución ya para los años 70. Entonces, en el principio de los 1900, están hablando de crear una nueva cárcel, un nuevo sistema penitenciario, pero en sí un nuevo penal ahí en la Ciudad de México. Este nuevo penal surge, o la necesidad de este nuevo penal surge porque otras cárceles previas habían tenido los problemas que, irónicamente, como nos señala Flores Flores, va a tener el mismo Lecumberri a mitades de los 70. Es decir, cárceles previas que tenían hacinamiento, que tenían condiciones insalubres, que estaban llenas de corrupción, vicio, mala infraestructura, etcétera. Ese es el objetivo de Lecumberri, combatir estos males previos. Y como relata en la historia,
a través de los años no se logra superar esos problemas, sino que desafortunadamente Lecumberri cae en las mismas cosas. Pero pues el anhelo inicial es crear una infraestructura moderna, una infraestructura en la cual se puede, una infraestructura moderna en la cual se puede ir combatiendo de una manera salubre la criminalidad, pero está detrás también esta intención de moralizar, de hacer una labor civilizadora, de hacer honrados a las personas que se encuentran dentro de la institución, porque precisamente es en este periodo en donde internacionalmente ya se está hablando de que no se puede tener a la gente recluida en las penitenciarías para luego salir sin las herramientas necesarias para convivir en sociedad. Se necesita que estos aprendan a convivir en sociedad y es parte de la idea que está detrás del Lecumberri. Pero, como nos platica Flores Flores, desde el inicio Lecumberri se encuentra con una serie de problemas. Serie de problemas que lo está leyendo uno y sinceramente cómo hace eco en cuestiones que aún se viven en las cárceles, no solo de México, sino de muchos países el día de hoy. Uno de los problemas que nos señala Graciela es el problema de la alimentación. La alimentación en un principio es muy monótona, se puede decir, porque están hablando de que solo, digamos, por ley, solo se permitía el ingreso de pan, frijoles, arroz y atole. Estamos hablando más o menos de los años de 1920. Entonces, es un problema porque, pues, por un lado, está esta monotonía alimentaria, y por otro lado, está también un grave problema de que eh, no hay platos, no hay tenedores, o sea, no hay las cosas más básicas para que uno pueda tomar sus alimentos pues como un ser humano, con la dignidad del ser humano. Y yo había visto previamente esas imágenes, pero hasta que leo la explicación aquí que nos da Graciela Flores Flores, hasta ese momento entiendo. Yo he visto previamente en otros libros la imagen de los presos agarrando su mismo mandil, su misma ropa, pero no entendía yo a qué se debía eso. Y eso es en donde se les está poniendo los alimentos a los presos. Alimentos que teóricamente deben ser de calidad y deben ser gratuitos. Sin embargo, como al principio está esta situación de que la comida es tan mala, pues los mismos presos no lo quieren comer. Habiéndose percatado las autoridades de esto, pues deciden hacer un cambio. Y hay un cambio en la alimentación, excelente, podría pensar uno que eso está perfectamente bien. Sin embargo, pues, ¿qué problema conlleva? Pues lleva al problema de la corrupción. Es decir, estos alimentos que se supone que son gratuitos para los mismos presos, ahora se van a empezar a cobrar. Cobros ilegales, obviamente. Digamos, no te podía negar la comida, pero es una gran diferencia en que si te pongo una cucharadita de comida o te pongo una cantidad mayor, ¿no? Entonces, a mí se me hace muy interesante cómo Graciela nos va dividiendo, o bueno, yo así lo quise leer, para en mi cabeza es más fácil irlo dividiendo por temas, para ir viendo cómo estas cosas que se supone que el Estado les está proveyendo a estos presos, cómo esa falta de atención de parte de las autoridades conlleva a una situación en la que es fácil caer en la corrupción. ¿Por qué? Pues porque el que está preso pues necesita alimentarse, el que está preso necesita de comida, necesita de jabón, necesita de acceso a una cama, cosas que nos imaginamos desde fuera, que son tan sencillas y tan lógicas que debería tener cada preso. En un caso de hacinamiento, por ejemplo, en donde no van a alcanzar todas las camas, pues entonces se hace un negocio para las autoridades adentro de la cárcel. ¿Por qué? Pues porque empiezo a cobrar por esa comida, empiezo a cobrar por esa cama, empiezo a cobrar por esas cosas tan básicas para el ser humano. Ok. Y sí, todo
Al principio también nos habla, Gabriela, que en los 1900, en la década del 30, no hay un personal específicamente entrenado como para que fueran carcelarios, sino que muchas de las personas que están cuidando de Lecumberri son ex soldados, ex militares. Y con ello, o sea, los múltiples directores de la cárcel llegan a la misma conclusión, que es que son pocos, son raros aquellas autoridades carcelarias que son incorruptibles, que son rectas, que hacen bien su trabajo, etcétera. Y una de las quejas es precisamente que quienes están voluntariando para este trabajo, quienes están apuntando a trabajar en Lecumberri, ex soldados y ex militares, pues ya traen consigo ciertos vicios por ejemplo, están sujetos a una falsa disciplina, son en sí personas que consumen ciertas sustancias, no tienen ningún problema con meter alcohol o marihuana para los presos a cambio de algún dinero. Todas estas cosas hacen que aquel sueño porfiriano de presentar o de tener unas mejores condiciones para los carcelarios sean muy difíciles de obtener. Ese sueño no está llegando. Yo en particular, como mi tema de estudio mi tema de estudio favorito es las drogas, el alcohol y las drogas, entonces pues sí me puse a ver cuando está Flores aquí platicándonos acerca de cómo el alcohol es introducido en pequeñas ánforas, ya sea que los mismos carcelarios, es decir, las mismas autoridades carcelarias, estos exmilitares, estos soldados los están metiendo, o a veces también son los trabajadores libres que son los que están llevando a cabo los talleres donde los presos pueden aprender zapatería, sastrería, carpintería, ya hacia los años 70 van a poder aprender mecánica automotriz, etcétera. Esos mismos son los que se están introduciendo el contrabando, contrabando de alcohol y marihuana. También en ocasiones son los parientes de los reos, pero desde una perspectiva muy personal, se me hace que en el registro histórico, en el archivo, vamos a encontrar mucho más los casos en los que estén hablando de las familias que están introduciendo esto, y es mucho menos probable encontrar los casos en el que están las mismas autoridades metiéndolo. Sí. Digamos, creo que así lo encontraríamos en el archivo, pero creo que la realidad nos enfrenta con otra cosa. También Graciela nos está hablando aquí de las diferentes enfermedades con las que se encuentran en Lecumberri y del poco presupuesto que hay para proveer salud a los reos. Entonces, por un lado, pues tenemos el tipo de enfermedades que se esperaría tener en un lugar de condiciones insalubres y de hacinamiento, es decir, muchas gripes, amigdalitis, fiebre tifoidea, etcétera. Y pues también conociendo las dinámicas de las cárceles, pues también hay muchas enfermedades venéreas y sexuales, ¿no? Papilomas, sífilis, plenorragias, etcétera. Lo que sí me llamó la atención, y ya estamos hablando de la década de 1950, que sí hay una área de neuropsiquiatría, en donde, entre otras cosas, además de confusiones mentales y epilepsias, se trata el gran vicio de la homosexualidad, ¿no? Entonces me es muy interesante ver cómo este es un reflejo de la manera de pensar médica de la época, y me agradaría si Flores nos pudiera expandir un poquito más acerca de cómo están tratando, por ejemplo, esta cuestión del homosexualismo. Y también discúlpenme, se me olvidó anotar el tiempo ahí para que me mandes un mensajito, por favor, Heidi. Pero hablando precisamente de estas, digamos, de donde no se está invirtiendo dinero, en donde se pueden llevar a cabo problemas, etcétera, están los talleres y la escuela, que también me llamaron mucho la atención.
Estos talleres, como dije hace rato, existen los trabajadores libres que llegan a enseñarle a los diferentes presos alguna manera, algún oficio para que lo ejerzan ya fuera de la penitenciaría. Y aquí se me hace que digamos, yo ahí casi veo la posibilidad de todo un libro, un nuevo libro completo, un nuevo libro, que vendría a ser esta cuestión de que en los talleres se está llevando a cabo trabajos, ¿no? Trabajos de carpintería, artesanía, sastrería, cuadernos, jabones, etcétera. Pero estos trabajos, por un lado, se está remunerando de una manera mínima, si es que a los mismos reos, es decir, se les está dando, cuando menos hasta la época de 1970, se les está dando un salario menor que el salario mínimo, y como nos señala Flores, no existe en ese momento ninguna ley que permita tal cosa. Y por otro lado, pues eso lleva a que los mismos reos no tengan ningún deseo, ningún interés en estar en esos talleres, lo que lleva a mayor, digamos, holgazanería o mayor tiempo mal utilizado. Entonces yo aquí veo la oportunidad de todo un libro porque como están abarcando los estudios penitenciarios en Estados Unidos, por ejemplo, hablan mucho acerca de este trabajo gratuito, y este trabajo gratuito que en este caso se le está dando al Distrito Federal, ¿no? Los frutos de este trabajo está llegando al Distrito Federal, al Departamento del Distrito Federal, ellos están beneficiando de ese trabajo, y sin embargo no hay remuneración adecuada para los mismos presos. Yo puedo seguir aquí hablando la verdad, la instrucción escolar me encantó, etcétera. Toda la cuestión de, todo esto está ligado con, todas estas carencias están ligados con la cuestión de corrupción, y cómo se va deshaciendo en sí la cárcel, porque no hay un interés en mejorar la cárcel, porque si se mejora la infraestructura ya no va a haber dinero que pueda entrar a los bolsillos de los funcionarios, etcétera. Pero por el momento ahí la dejo, digamos, ya para no dar demasiados spoilers y para que sí le caigan a la fiesta de Graciela, yo recomiendo ampliamente este libro, y que alguien más lo lea para poderlo platicar. Bien, gracias. Muchas gracias, Cinia, por los comentarios para la doctora Graciela, y evidentemente para este libro que, como bien, tiene muchos protagonistas, ¿no? Que no es únicamente el sistema carcelario, sino que nos permite identificar a los custodios, a los presos, evidentemente, a esos trabajadores libres que ejercen alguna actividad dentro del Lecumberri. A través de la lectura del mismo, la autora nos permite identificar las prácticas cotidianas, la disciplina y esta parte escolar que sin el libro, pues evidentemente no tendríamos la oportunidad de revisar. Me gustaría que la doctora Graciela, un poco de cómo fue este proceso para tener el texto en nuestras manos. Si tienen la oportunidad de descargarlo, se encuentra ya en el chat de este espacio. Y si nos pudiera compartir este proceso, los hallazgos, en qué otros momentos serían como parte importante de esta celebración o de esta fiesta. Mientras, les comparto que podemos dejar las preguntas, comentarios aquí en el mismo chat para hacérselos llegar a la doctora Graciela Flores y que nos pueda contestar de viva voz estas impresiones de su texto. Adelante, doctora. Muchas gracias. Bueno, antes de comenzar con algunos comentarios, un poco más bien respondiendo a esta pregunta de cómo fue como parte del proceso creativo, me gustaría dar las gracias, obviamente, a la Red de Estudios de la Violencia y el Delito. Muchísimas gracias por el espacio para presentar, un trabajo que llevó, bastantes meses, si no es que hasta años, en la conformación, finalmente, para que viera la luz del día como un libro. Bueno, Pedro lo sabe muy bien porque coincidimos en la maestría en esos momentos en los que yo estaba también realizando mis estudios de maestría, y precisamente de donde tiene lugar el origen, precisamente este libro,
porque fue pues mi tesis de grado. Sin embargo, ¿cómo fue que constituyóse hasta apenas en un libro? Pues debido al sentido de pertinencia. Después de pues dejar pasar ya muchísimos años, no digo cuántos, porque no me acuerdo, pero ya son muchos, me di cuenta que pues no se había hecho todavía suficiente eco sobre algunos ejes que al menos en aquel momento me parecieron muy importantes, y precisamente todavía la tesis ha sido usada en algunas otras tesis de grado y en alguno que otro artículo por ahí en línea. Entonces, en buena medida me pareció prudente que pues este libro podría traer a nuestros días la reflexión de otros tiempos no tan remotos. Y por esos tiempos no tan remotos me refiero pues a la década de los 70s, que además es socialmente un periodo muy activo, políticamente también harto controvertido. Tenemos todavía en boga ahí la guerra sucia, el combate a la guerrilla. Tenemos, como menciono en el libro y como sostengo hasta ahora, pues tenemos dos tipos de luchas, una institucional contra la pobreza, el analfabetismo, pero tenemos otra, precisamente no legal, sino todo lo contrario, ilegal, la represión a los movimientos sociales. No hacía mucho, acaba de pasar la masacre del 68. Es decir, tenemos unas décadas que son socialmente álgidas. Y para coronar, digamos, esta cereza del pastel institucional priista, a más no poder, pues tenemos el sexenio de Luis Echeverría, que pone precisamente como una de sus metas, precisamente de seguridad interior, precisamente la remoción, o mejor dicho, remozamiento del viejo proyecto carcelario, ¿no? Ahí tenemos precisamente como un punto álgido, pues la Ley de Normas Mínimas de 1971, que me parece, y eso también lo dejo como una invitación precisamente para los historiógrafos de la cárcel, en la década de los 70 del siglo XX, me parece precisamente de la mano de esta ley como uno de los momentos importantes que van redefiniendo para bien o para mal una nueva cultura carcelaria, o al menos así lo quieren vislumbrar los impulsores de la Ley de Normas Mínimas, que tuvo dentro de sus cabecillas también al célebre Sergio García Ramírez, ¿no? Que fue además último director de Lecumberri, y que él viene también encabezando a una nueva línea de penitenciaristas, por entonces muy, muy jóvenes y también muy impetuosos, muy amigos también de Luis Echeverría, que tenían también estas inclinaciones por su formación en leyes, precisamente de remozar o de querer subsanar estos viejos fantasmas carcelarios. Que de hecho, eso es como muy lamentable, digamos, en el sistema carcelario, no solo mexicano, sino me atrevo a decir quizás hasta de carácter internacional, que por muchos esfuerzos que parece que se hagan en materia de cárceles para que éstas cumplan su función resocializadora, pues terminan a la larga, no muchas décadas en el futuro, bueno, sí, algunas décadas en el futuro, repitiendo e intentando combatir los fantasmas por los cuales se generaron los nuevos sistemas. Ahí tenemos, por ejemplo, la cárcel de Belém, que en su momento, esa cárcel, de hecho estoy hablando de la cárcel capitalina, y en 1863 comienza a funcionar, donde de hecho venía sustituyendo a la cárcel nacional que se encontraba en Palacio Nacional, en la acordada. Es que hay como varios momentos, hay como varios pases de estafeta. 1833 deja de funcionar la cárcel nacional que se encontraba en Palacio Nacional en la capital. Luego de ahí sale, digamos, la cárcel nacional, la ex cárcel de la ex acordada, que también encuentra por ahí cerca de la Alameda Central, en el corazón de la capital, y luego de ahí salta la cárcel nacional a la cárcel de Belém, y de Belém hay otro salto hacia la cárcel la penitenciaria de Lecumberri. Entonces, cada uno de estos proyectos es como interesante y al mismo tiempo triste y lamentable, que intentaban combatir los mismos fantasmas. La cárcel la penitenciaria de Lecumberri, que es de la que hablo aquí, intentaba combatir la corrupción, el hacinamiento, la falta de alimentos integrales, sanos, la promiscuidad que se experimentaba en la cárcel de Belém. Y precisamente en 1971, con la Ley de Normas Mínimas, se intenta paliarse de una manera integral en la República precisamente esos mismos fantasmas que se reproducían en pequeña o gran escala en las cárceles locales o cárceles nacionales de la República Mexicana.
Precisamente la cárcel de Lecumberri es icónica en ese sentido, porque precisamente exhibió de manera brutal las desavenencias en la cárcel, la corrupción en la cárcel, una vez que se fugó Alberto Sicilia Falcón, lo que no obstante deja pensando, bueno, porque si estos fantasmas carcelarios ya tenían décadas de estar presentes, la corrupción, la introducción de drogas, incluso la prostitución al interior, ¿por qué no se hizo nada? No es que no hubiera latencias, es solo que si no se tenía la mirada presidencial sobre esa temática, no funcionaba o no funcionó como queda, me parece, cuando menos demostrado. Y es tal el grado de la fascinación, que llamo la fascinación sexenal, que una vez que sale Luis Echeverría e ingresa López Portillo a presidir los destinos nacionales, pues el proyecto penitenciario se va al garete junto con los reclusorios, con él, ¿no? Algo interesante que me parece, al menos que a mí me gustó mucho, fue descubrir también cuándo comenzaron a funcionar los primeros reclusorios o los llamados cerezos, los centros de readaptación social, que eran un buen proyecto también. Digamos que del proyecto panóptico penitenciario que estaba precisamente encarnado en esta cárcel en Lecumberri, surge un proyecto que los que impulsaron este proyecto nuevo, por eso digo nuevo entre comillas, pretendían, uno, desterrar los viejos fantasmas carcelarios que hacían inoperantes a las prisiones, pero por otro lado encumbrar un modelo mexicano. De hecho, los reclusorios, y eso es como lo interesante de esta línea, o los cerezos, surgen precisamente de esta necesidad de mexicanizar o de poner en términos mexicanos, por decirlo de alguna forma, la readaptación social de los reos o de los infractores. Ahí tenemos un proyecto que es precioso, incluso hasta hay el reclusorio tipo, que es el que surge, ya lejos del modelo panóptico de Jeremías Bentham del siglo XIX. Lejos de esto eran como estos, pues era como la expresión de la ley en los edificios. Había edificios precisamente donde se clasificaba a los reos con base en estudios psicométricos, psicológicos y hasta psiquiátricos. Posteriormente de eso se les canalizaba las áreas que los especialistas consideraban que era la más idónea, y además se proponía un tratamiento ocupacional, ¿no? Entonces, digamos que los reclusorios eran una especie de pequeñas ciudades resocializadoras, que de verdad yo creo que ahí sí había como una aspiración realmente genuina de los impulsores, como lo hubo a su vez de los grandes reformadores del siglo XIX y principios del XX, y que animaron penitenciarias preciosas con una arquitectura fastuosa y un modelo detrás de él como Lecumberri, ¿no? Había como toda la buena intención de que en efecto estos centros de reclusión funcionaran precisamente y que fueran exitosos, pero en realidad no funcionan tanto, ¿no? Al menos la historia de las prisiones, y ahí ojalá haya los historiógrafos de la cárcel con los que podamos entablar un pequeño diálogo, pues en realidad no son tan profundos, no sé, al menos, cuando menos en las fuentes que pude recabar, Lecumberri funciona bien cuando menos los primeros 10 años de vida. ¿No? Los primeros 10 años viene este momento coyuntural y definitivo también de la nación, la Revolución Mexicana. Luego viene el cierre de la cárcel de Belém, que por entonces todavía seguía funcionando, se manda a demoler en 1933, y los reos que se encontraban ahí pasan a Lecumberri. Es decir, si uno quiere hacer como estos estudios de la cárcel y entender el sino, uno también tiene que hacer precisamente estas lecturas coyunturales y estas lecturas contextuales, porque nos ayuda a entender precisamente en qué momento y qué factores conducen, aparte del proceso de descomposición institucional que posteriormente entorpecen estos grandes anhelos de resocialización, no de los reos. Parece un cuento de nunca. Me gustaría tener alguna opción optimista después de haber realizado este trabajo, pero lo cierto es que creo que tenemos que repensar lo que somos, incluso yo creo que en un ánimo como hasta, no sé si espiritual, que somos como seres humanos, hacia dónde vamos, qué impulsa o qué enturbia los actos que cometen algunas personas y que trasceden las leyes, y cuál es el tratamiento más idóneo para ello. De verdad es la pérdida de la libertad acompañada de estos mecanismos, como por ejemplo los talleres, las escuelas, las charlas de tipo moral. ¿En dónde radica precisamente
pues esta idea de resocializarlos, bajo qué conceptos. Digo, finalmente también tenemos la experiencia de Lecumberri y tenemos ahora la experiencia de los cerezos. ¿De verdad funciona tener incluso cárceles de mínima, media y máxima seguridad? Digo, tenemos también la fuga del Chapo hace algunos años de una cárcel de máxima seguridad, y también esa fuga nos muestra o nos mostró en su momento y nos sigue recordando que por mucha seguridad que haya en una prisión, estos muros siempre van a ser endebles a través del dinero que se pueda tener para transgredirlos. Entonces, no sé, creo que se puede reflexionar mucho más en torno a la utilidad carcelaria. El libro, Palacio Negro solamente pone de relieve lo mucho que hay que reflexionar en la materia. Pero además también, y ahí hago un pequeño paréntesis, me gustaría incluso que esto sirviera como una invitación para los jóvenes historiadores del norte, porque finalmente, digamos que este estudio, al menos a mí me gustaría hacerlo y en eso estoy, pero pues mientras haya más, mucho mejor, se enriquece el diálogo, precisamente ver cómo es que la ley de normas mínimas se implementa en los estados. Bueno, en la República sería genial, pero en el norte, por ejemplo, ¿cuáles son los avatares que tuvo que sortear esta ley para hacerse una realidad? De hecho, tengo entendido por alguna búsqueda hemerográfica que he estado realizando en los últimos meses que Durango precisamente reformula también sus centros sus penitenciarias o sus cárceles a la luz de las normas mínimas, pero no es el único, ¿no? También habría que ver qué tanto impacta, por ejemplo, en Coahuila, la implementación de estas normas mínimas. Creo que hay algunos indicios, más o menos debatíamos en Querétaro hace poco tiempo, que la penitenciaría del estado cierra sus puertas en 1974, más o menos, y no dudo que sea precisamente dentro de este marco de renovación de las penas que supone la ley de normas mínimas. Entonces, además, también hay otro contexto bien interesante, el de la llamada campaña permanente de Luis Echeverría, en donde, mediante acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos, hay un combate feroz al trasiego de drogas, ¿no? Para pequeños y grandes traficantes. Ahí tenemos el caso de Dwight James Walker, que era un traficante de drogas, era más bien un hippie norteamericano, que tuvo las de malas de querer traficar algunos cuantos gramos de cocaína, utilizando una triquiñuela de lo más básica que conocían perfectamente los agentes mexicanos. Bueno, lo detienen y va a dar unos cuantos meses al Berry. O tenemos el caso de Alberto Sicilia Falcón, que ya tenía por entonces alguna fama internacional y que también llega precisamente a la prisión. Habrá que ver si estos casos se aplican, por ejemplo, en la frontera, sobre todo, no sé, en los estados o en las ciudades norteñas, comparten frontera con Estados Unidos. ¿Qué tanto se habrá reprimido o combatido a las drogas o el trasiego de drogas de uno y otro lado de la frontera en este tiempo, 71-76? No, más bien dicho, en el sexenio de Luis Echeverría en particular. Y también cómo es que van al mismo tiempo remozando los modelos o sustituyendo por este gran engranaje que pone a consideración Luis Echeverría con los cerezos, estos centros de readaptación social. No, creo que ahí hay un tema interesante que podría explorarse, no solo en la República. Yo me imagino más en estas ciudades de frontera, que tanto pudo haberse perseguido de manera feroz el trasiego de drogas. ¿Cuáles fueron las consecuencias al interior de los penales? Es decir, si se incrementaron las fugas o los motines, precisamente al tener algunos traficantes de drogas precisamente en estos reclusorios, y qué tanto pudo haber influido eso en la remoción o poner en juicio precisamente la utilidad de estas prisiones y, al contrario, la adopción de modelos mucho más punitivos. Bueno, son preguntas que comparto porque precisamente estoy más o menos en eso buscando. Me gustaría encontrar algunas respuestas. A lo mejor ustedes, jóvenes y queridos colegas investigadores, ya tienen alguna respuesta a través de la cual podamos establecer el diálogo. Y bueno, precisamente este libro, más allá de un anecdotario sobre Lecumberri, que siempre es harto morboso, porque me parece que es una prisión conocida en la República Mexicana en general,
Creo que también podemos dialogar precisamente con cárceles particulares, porque Lecumberri obviamente no fue la única ni fue la más espantosa. Estoy segura que hay casos todavía más espantosos que valdría la pena pues también estudiar con ánimo de entender cuáles son estas dinámicas y con ánimo de dialogar para encontrar también respuestas, ¿no? Que creo que no solamente como historiadores perseguimos, también estoy segura que hay penitenciaristas intentando responder la gran pregunta, ¿por qué no funcionan las prisiones y hacia dónde van? Y podemos engrosar este diálogo. Y pues bueno, hasta aquí lo que puedo decir, y obviamente pues lean la obra, no solo es un anecdotario, también creo que puede ofrecer algunas cuantas directrices para las investigaciones que puedan permitirnos dialogar de manera mucho más fructífera, intentando también encontrar la respuesta del $1,000,000, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias de verdad por el espacio, por la atención y por los comentarios tan inteligentes de los presentes. Gracias. Muchas gracias, doctora Graciela Flores. Tenemos participación de los asistentes. Me voy a permitir leer las preguntas y comentarios que hace el público para aprovechar aquí la fiesta de la doctora Graciela para que nos ayude con ello. Rubén Olachea dice, en el Apando, el director Felipe Casals logra un reto fiel de los horrores de Lecumberri en la magistral escritura de José Revueltas. La revisión de las mujeres, la circulación de la información dentro de la cárcel, la tortura y, muy importante, el importante rol de la enfermería y su personal en la operación de la corrupción. Su pregunta es, ¿qué rol juegan las visitas conyugales? No sé nada al respecto, excepto la parte del mito. Muchas gracias y felicidades, dice Rubén Olachea. Adelante. Muchas gracias por pues las reflexiones. Y sí, efectivamente, a la hora bueno, el Apando me parece que además también está precisamente realizada dentro de esta crítica a la prisión, precisamente de esta década de análisis del libro. Las visitas conyugales terminan por instituirse ya plenamente en los cerezos, en los centros de readaptación social, siempre se me olvida, readaptación social en México, se instituyen. De hecho, ya se habían instituido mucho antes en Lecumberri, sin embargo, no se le había dado al que representaba como un mecanismo que permitiera a los reos ir gradualmente readaptándose en su contacto con personas que le permitieran posteriormente abordar de manera plena su reincorporación a la vida libre. Digamos que estas ya se utilizaban, de hecho, no sé, creo que alguna vez llegué a escuchar a un colega que también es bastante enterado, bueno, él sí está enterado como de estas cuestiones carcelarias y precisamente la visita conyugal, que estas cárceles de la primera mitad del siglo XX sirvieron precisamente como esta especie como de laboratorio para probar qué tan efectivo era que los reos hicieran pues estas visitas íntimas de parejas, podían ser amantes, novias, esposas, o alguien que tuviera como cierto lazo afectivo con alguno de los reos. Lo que es un hecho es que precisamente derivado de estas experiencias que los psicólogos y los expertos a los que comenzó a convocarse bajo este nuevo esquema de proyecto de carcelario, se llegó a la conclusión de que estas sí eran necesarias como este vehículo resocializador. Entonces, precisamente, en la Ley de Normas Mínimas se instituye ya la visita conyugal, a la que se le da incluso un espacio dentro de estos nuevos reclusorios, ¿no? Porque de hecho, algo de lo que hacían llamado los penitenciaristas del momento era que un acto, este contacto humano, que podría ser algo edificante, estaba siendo algo vergonzante, puesto que no se contaba con un inmueble, al menos en Lecumberri, para que las visitas conyugales o las visitas íntimas tuvieran un lugar con decoro y algo de dignidad. Entonces, precisamente en estos modelos de reclusorios, se hace precisamente de este llamado de los penitenciaristas y se le da un espacio precisamente en los inmuebles, se llevarán a cabo estas visitas personales e íntimas, porque tenía ya una finalidad clara, que era la de contribuir bajo un mecanismo
controlado, organizado y digno a la resocialización de los reos. Entonces, bueno, igual ahí en el libro se puede consultar la ley de normas mínimas, en donde algún apartadito le conceden, y precisamente en el libro menciono algo al respecto. O sea, se le da un espacio, el que se debe, según los especialistas. Porque algo que hay que destacar es que la ley de normas mínimas, así como ocurrió también con Lecumberri, aunque a lo mejor no con los conocimientos que se tenían ya muy avanzado el siglo XX, pues hay toda una playa de especialistas a los que se convoca precisamente para volver una realidad la resocialización. Ya no hablamos de regeneración, ya estamos hablando de resocialización, ¿no? Ya es un nuevo concepto que viene precisamente de la mano de los especialistas, en donde, bueno, intervienen psicólogos, incluso psiquiatras, trabajadores sociales, obviamente abogados. Hay especialistas, precisamente ya no se quiere dejar que este proyecto de resocialización quede en manos de cualquier persona improvisada. Tienen que ser especialistas, ¿no? Formados para que esto pudiera ser una realidad y no solo una quimera, como parece que se comprobó en Lecumberri y las viejas cárceles como esta. Pero bueno, perdón que... Muchas gracias, Graciela. Tenemos otra pregunta de una colega historiadora, Isabel Juárez. Dice, por favor, ¿nos podrías compartir si se integró la percepción de la sociedad, de los periódicos acerca de Lecumberri, y en su caso, si se diferenció la opinión que se tenía de los presos en contraste con la percepción del espacio penitenciario? A ver, no comprendí del todo. ¿La podrías repetir? Es decir, es como si percepciones, pero prensa y... ¿Me la puedes repetir, por favor? Es que son dos preguntas. Okay. Si se diferenció la opinión que se tenía de los presos en contraste con la percepción del espacio penitenciario, a partir de lo que percibía la sociedad y a partir de lo que se escribía en prensa acerca de Lecumberri. Ok, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, respondo, pero rápidamente, pero no tardar muchísimo. Bueno, en principio creo que hay una consonancia, hay probablemente algo que resultó como afortunado, entre comillas, fue que por lo que pude percibir en cuanto a lo que escribían los reuniones y la prensa y las manifestaciones culturales estaban ya previendo el cierre de Lecumberri y después del cierre de esta, es que se llegó como a una consonancia en cuanto a la percepción social que se construyó en torno a Lecumberri. Algo que ya desde décadas antes, después de la Revolución Mexicana, me atrevería incluso a decir, ya se tenía una percepción bastante nociva de lo que era Lecumberri en el ámbito penitenciario y sin embargo, eran como voces que estaban ahí más o menos mediadas por el anonimato, únicamente de las personas que iban a visitar a los reclusos en los tiempos de visita y que se daban cuenta también de las vejaciones, amagos y de qué tan difícil era ingresar, ¿no? De pronto había revisiones bastante humillantes para las mujeres y hombres que querían pasar a visitar a su familiar recluido. Digamos que ya había como voces que ya estaban hablando, si no denunciando, las vejaciones tan solo a la entrada. Lo que se compagina bastante bien, me parece, con la percepción que se comienza a difundir a través de la prensa, digamos desde la fuga de Alberto Sicilia Falcón, la última, ya saben, es a través de un túnel cavado del exterior al interior del penal, que deja ver cuando se le da seguimiento puntual a esta fuga, la corrupción que había en Lecumberri, que insisto, no era como un secreto, era un secreto a voces. Sin embargo, aquí digamos que se atraviesa de manera como bastante favorable esta fuga que permite entrar
ya los medios de comunicación, no dudo que haya también reportajes en televisión en el momento o alguna cobertura de reporteros acerca del y el juicio a los funcionarios públicos que estaban al frente del penal en aquel entonces. Entonces yo creo que ahí más o menos hay un empate o hay una, mejor dicho, visibilización del fenómeno de la corrupción al interior del penal, porque a lo mejor no era algo que construían los medios, sino era algo que ya estaban, a lo mejor más bien haciendo eco de estos secretos a voces que ya se sabían, pues digamos de las personas que visitaban a sus familiares en reclusión, ¿no? Pero además yo creo que también habría que añadir un contexto extra, ¿no? Estamos hablando de un sexenio que estaba ya prácticamente en la recta final hacia el 76, que es precisamente el año en que cierra Lecumberri, y obviamente yo creo que estos reflectores resultaron muy favorables, incluso hasta promovidos, ¿no? De hecho hay una por acá en Saltillo que no recibe la misma cobertura, y hubo muertos y fue espectacular, pero como que al gobierno en turno le convenía mantener estas voces un poco calladas. Hubo un medio en prensa, fue de hecho espectacular, hubo una persecución en helicóptero, me parece que fue en 76, 77, no me hagan mucho caso, es decir, despuésito del cierre de Lecumberri. Vamos, hay veces en que a las autoridades les conviene mantener la boca cerrada, ¿no? Pero otras veces les conviene mantenerla abierta, ¿no? En este caso, en el de Lecumberri es promoción gratuita para un gobierno que ya estaba saliente y que necesitaba legitimarse. En el 71, 10 de junio, precisamente, ya mero vamos hacia otro aniversario, pues tenemos el halconazo, ¿no? Es decir, es un gobierno que se está debatiendo entre el descrédito popular, pero la necesidad también de legitimarse, como cualquier gobierno en turno. Entonces yo creo que sí, yo creo que las visiones difundidas en medios no son tan erradas, pero hay que poner este contexto, yo creo que también de relieve, en torno a un gobierno que necesitaba legitimarse y legitimar sus obras, como hace todo gobierno, ¿no? Entonces sí, los reflectores estaban, yo creo que bastante encima. Y uno lo puede ver echando una mirada en la prensa, prácticamente de cualquier periódico. Bueno, no sé, en la capital, en los otros estados, probablemente había una cobertura media, no lo sé, también sería interesante ver estos ecos del cierre o estos ecos de la fuga, que nos den como indicios de hasta qué punto era conveniente pues legitimarse. Yo creo que pues eso siempre, ¿no? Pero en qué medida en la prensa local, cuando menos, sería también un ejercicio interesante. Ecos de Lecumberri, ¿no? Habría que, para un libro estaría padre, ¿no? Recopilamos fuentes de los estados y vemos qué podemos sacar en conjunto. Ya tenemos proyecto, compañeros. Nomás por decir algo. Pero bueno, ojalá haya respondido, no estoy muy segura, pero muchas gracias por la pregunta, Isa. Muchas gracias, Graciela. Rómulo Rueda Armenta nos hace una pregunta respecto a la arquitectura. Si bien, como mencionaba David al inicio de la presentación, pues quienes tenemos la oportunidad de conocer hoy el Archivo General de la Nación, pues quedamos maravillados con la arquitectura, y nos cuesta trabajo un poco identificar cómo fue una cárcel, ¿no? Pero Rómulo nos pregunta si tienes alguna información respecto a las características de la arquitectura, si se tuvo alguna influencia de algún otro lugar para que quedara acorde a una cárcel, ¿no? De qué manera proteger a los reclusos. Bueno, me imagino que se refiere al proyecto de Lecumberri, ¿no? Bueno, este está inspirado, obviamente, en el modelo panóptico que propone Bentham en el siglo, cobra un renovado auge en el siglo XIX, porque precisamente es un sistema de vigilancia que prometía eficacia con pocos recursos económicos y de personal, ¿no? Es un torreón central a través del cual los reos, al menos en teoría, tenderían a sentirse vigilados, aunque sin serlo, pero la torre anunciaría o les daría la idea de que todo el tiempo están siendo vigilados, y eso, en teoría, tendría que hacer que observaran un buen comportamiento. El modelo de Lecumberri abreva, de hecho, de dos experiencias penitenciarias, vienen incluso hasta de finales del siglo XVIII, en los modelos norteamericanos
americanos de Filadelfia y Auburn. Posteriormente, también se recoge el sistema irlandés que tenía dentro de sus virtudes o dentro de su modelo el tratamiento penitencial. Había un nivel en donde primero tenían que estar en un encierro celular y paulatinamente tenían que ir conviviendo en espacios mucho más abiertos, en los talleres, en las escuelas, en los pequeños, no sé si llamarles seminarios o estas clases que tendían a llevar algunos académicos con ánimo de que reflexionaran sobre su mala conducta y que les pudiera servir como un alivio incluso de carácter moral. Es decir, sí hay modelos que toma Lecumberri, pero yo creo que el más representativo es el Torreón, el Panóptico, que está a través, bueno, más bien ahí era a donde confluían todas las celdas, ¿no? La idea precisamente, si ustedes han ido al Archivo General de la Nación, que parece que sí, la mayoría ha ido, basta compararse precisamente en el centro del edificio, allá hacia donde íbamos anteriormente para las crujías, que ahora ya no nos atienden en las crujías, pero basta pararse en la parte medio para poder ver la disposición arquitectónica y cómo es que precisamente tiene una disposición radial, ¿no? Ahí confluyen los brazos, donde ahorita me parece se resguardan, se sigue teniendo o manteniendo los documentos que uno consulta, ¿no? En las crujías, que además yo nunca he entrado a una, pero me parece que son bastante pequeñas, ¿no? Prácticamente estaban diseñadas freo y ya después eso terminó siendo una locura, albergando pues reos que ya definitivamente no podían dormir de manera cómoda en una de estas celdas pequeñas. Pero bueno, sí, básicamente es el modelo panóptico y el modelo irlandés. Divide la pena en grados, ¿no? Graduación para la resocialización o la regeneración que le decían. Muchas gracias, Graciela. Federico López comparte si nos puedes anotar tu correo electrónico. Dice que tiene alguna asesoría y algunos comentarios que hacer en lo particular, es que si lo pones acá en el chat, te lo agradeceríamos. Digo que sí lo pongo en el chat. Muchas gracias. No sé si alguien más tenga algún comentario, tanto para nuestra autora como para nuestros comentaristas invitados. Doctora. Bueno. Sí, adelante, hola. Rómulo. Sí, mire, lo que más me llamó, bueno, acabo de terminar mis estudios. Realicé, bueno, le hablo de aquí del estado de Morelos, estudié en la universidad, fui de la generación 2017. Acabo de terminar, ya me titulé, gracias a Dios, el año pasado, pero lo que más me llamó la atención fue lo que dijo el joven o doctor o, no sé, licenciado David Contreras sobre las vaginas. Las vaginas, esta palabra también se usa muy a profundidad en los batallones, en los regimientos, en las instituciones militares, porque estoy investigando realizando una investigación sobre el nacimiento del 4º Regimiento de Artillería y su participación en el temblor de 1985, quienes fueron los iniciadores, como, bueno, toda una relevancia de estoy contactando personas que fueron los iniciadores del nacimiento del 4º, sacando citas orales, investigando, pero sí, la palabra vagina me llamó mucho la atención porque nunca la había oído en los reclusorios, solamente en los cuarteles. Y es muy interesante porque también ahí en los cuarteles, en las investigaciones que he realizado, ahí aprendes mecánica, sastrería, albañilería, como 10 oficios que te enseñan. Claro que es muy diferente porque tienes una remuneración económica, todo lo que entran como de tropa y todo, a diferencia de los reos que no tienen. Y por ejemplo, los que son de tropa, pues
salen en la palabra también, en sus franquicias en las tardes. Y eso es lo que me llamó mucho la atención, las fajinas. Y ahorita pues estoy investigando eso del temblor y el nacimiento del cuarto regimiento de artillería. Para escribir nada más, porque pues, imagínense, ya tengo 70 años y apenas terminé de estudiar, porque pues, antes trabajaba. Y eso es todo. Y le agradezco al joven o al doctor David Contreras por esa palabra. Muchas Gracias. gracias, Rómulo. El doctor Pedro Casares también tiene una intervención. Adelante, Pedro. Gracias, Heidi, muy amable. Gracias a David, a Cinia y por supuesto a Graciela por sus comentarios. La verdad es que, sin ser salamero, Graciela junto con Diego Pulido y Jorge Trujillo, sin menoscabo de las demás personas que estudian el sistema penitenciario, en las cárceles desde un enfoque histórico, ya tiene rato, como decía ella, trabajando esto, ¿no? Y no solamente de Cumberry, ¿no? Sino Belén y ahora en el noreste mexicano, por allá en tierras coahuilenses. Y entre juego, Graciela, sí estaría muy bien esa propuesta que realizas, ver cómo desde la periferia, ver desde las regiones, cómo trabajó el sistema penitenciario, esta red nacional de centros de adaptación social, ¿no? De alguna manera hay varias lecturas ahí. Se me viene a la mente, por ejemplo, también una anécdota muy interesante en los 70s, acá en la Universidad Autónoma de Sinaloa, en el Centro de Adaptación Social de Aguaruto, en la zona periférica de Culiacán, cuando fueron reprimidos los estudiantes, el licenciado Francisco Gil Leiva, quien había sido 3 veces secretario general de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en ese momento era el director del penal de Aguaruto, y cuando llega la policía judicial con los estudiantes de Derecho, Economía, Agronomía principalmente, y los quieren encerrar, él dice, no, estos no son delincuentes, son estudiantes que están defendiendo la libertad, dijo, y están defendiendo su universidad, no los van a encarcelar como cualquier delincuente. Y esa acción le costó ser cesado como director del Centro de Adaptación Social al licenciado Francisco Gil Leiva, ¿no? La verdad, digo, es una anécdota que más allá de lo chabacanero, pues nos puede llevar a revisar cómo se vivieron los centros de adaptación social, ¿no? Acá en Sinaloa. Y estaría bien que nos coordinaras, Graciela, en esa tarea en el mediano largo plazo, ¿no? Por ahí anda Isabel, que por cierto va a ser nuestra próxima expositora en agosto, que nos animáramos a esa tarea, ¿no? Titánica a lo mejor, ¿no? Pero al menos el arranque, las normas mínimas y los centros de redactación social. Y gracias, Graciela, y a todos los participantes. Adelante, Graciela. Sí, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Pedro. Sí, yo creo que sí sería bien interesante hacer un trabajo en conjunto. Creo que hay precisamente el talento. Además, aquí yo veo pues varios jóvenes investigadores y pues, ¿por qué no? Sería, yo creo que un buen experimento, ¿no? De dialogar precisamente entre estados a través de un fenómeno que pues sí, puede ser el carcelario y ese se está construyendo paulatinamente, pero sí a través como de momentos coyunturales específicos que creo que podrían dar resultados bien interesantes. Bueno, en fin, luego platicamos ya y a lo mejor si nos ponemos de acuerdo sería un gran experimento. Gracias, Pedro, también por los comentarios, de verdad. Y sobre Rómulo, además de la fajina, que efectivamente sí es de raigambre militar, también está la del rancho. No, la del rancho, que también es otro término que sirve, es término de la milicia, que sirve para que se reparte diariamente. Y es muy común en los testimonios, es un término
que se utiliza prácticamente desde principios, pues toda la vida de Lecumberri, desde 1900 hasta 1976, es un término que está vigente en los testimonios tanto de autoridades como de reos. Era su origen, si es un reo de carácter político, bueno, un disidente social, un músico, el rancho está ahí presente. Y lo interesante es que precisamente en algún momento de la vida de Lecumberri, eso es algo que ya no alcancé a ver, nomás tuve ahí como algunos indicios, en algún momento también tuvo participación militar para precisamente lograr el resguardo debido de los reos. Entonces también es interesante ver cómo en la genética las instituciones de encierro comparten incluso vocabulario o lenguaje para nombrar prácticas cotidianas como la limpieza y la alimentación, ¿no? Las instituciones de encierro comparten mucho más que precisamente hacer que sujetos purguen con la pérdida de la libertad alguna encomienda, ¿no? Claro, hay sus matices en el ejército, pues no es precisamente una cárcel, pero sí tienen que estar en estos ámbitos de reclusión. Muchas gracias, Graciela. Y como última intervención tenemos a Marco Camacho, que tenía ya también levantada su mano. ¿Te escuchamos, Marco? Buenas noches, ¿sí me escuchas? Bueno, me presento, mi nombre es Marco Antonio Camacho, soy estudiante de la licenciatura de Historia por la Facultad de Humanidades de la UAMEC. Y curiosamente, o valga la redundancia, yo estoy haciendo un ensayo o un trabajo relacionado a Lecumberri del mismo modo, pero yo me basé más en el aspecto de la sobrepoblación, basándome considerando los diferentes parámetros que llevaron, como menciona la doctora Flores, que, bueno, como, ¿cuáles fueron los diferentes parámetros que llevaron a su descomposición? La que más me resultó a mí más interesante fue el proceso de sobrepoblación, porque como en los primeros años de la vida de Lecumberri se llegó a tener el número de 996 presos. Ya al final ya había alrededor de 13.800 presos, que es a lo que yo he podido, datos que he podido rescatar. Y esto me quedó más claro cuando el semestre anterior nos llevaron de visita al Archivo General, que de pasar de un preso en una sola celda a caber casi 25, 30 presos. Y fue muy interesante y muy grata la experiencia porque fue ese, ¿cómo se llama? Vivir ese confinamiento que vivían los presos. Y también otra cuestión que yo también me basé en mi ensayo fue de la obra de Michel Foucault, de Vigilar y Castigar, cómo el modelo panóptico sirvió como en este aspecto de te vigilo, pero también los mismos castigos, la limpieza de los pasillos. Recuerdo muy bien una entrevista que hacían a unos expresos que decían que tenían que estar constantemente lavando lo que son los pasillos de las cuchillas, lo cual a la larga era un desgaste y un modo de control hacia la población, porque era de una manera de estarlos desgastando. Ah, También otra cuestión, ahora que cuando la doctora tocaba acerca de la cárcel de la Acordada y Belén, eso yo lo comenté con una de mis padres, y sarcásticamente yo le comenté que parecía como que una familia, esas tres, porque a lo que yo llegué a investigar de la Acordada, los presos pasaron a Belén, de Belén pasaron a Lecumberri, y los presos de Lecumberri pasaron a los distintos centros reclusorios que se empezaron a abrir en la Ciudad de México al final de la vida de Lecumberri. Pero esa sería mi intervención y quisiera felicitar a la doctora Flores porque este libro me va a ayudar, espero tener el tiempo para poder leerlo y que esto pueda ayudar a alimentar más mi ensayo en otros distintos aspectos. Y pues eso sería todo. Muchas gracias, Marco. Adelante,
Doctora Graciela. Bueno, muchas gracias por los comentarios. Efectivamente mencionaste creo que algunos aspectos que me parece que son esenciales, como por ejemplo esta idea de cómo que se pasó de 900 reos en un inicio, en los primeros años de Lecumberri, a más de 3,000, ¿no? Ya en las décadas subsiguientes. Pues también habría que ver, y más o menos lo abordo un poco en el libro, que igual lo puedes descargar por aquí en el chat, está el link. Espero, y si no, bueno, ahorita comparto algún otro desde donde puedan descargarlo. Es que además en la década de los 50 se inaugura en 1957 el penal de Santa Marta Catitla, que precisamente tenía por intención desahogar de parte de la población a la cárcel a la penitenciaria, que de hecho se vuelve una cárcel preventiva, ¿no? Deja de ser, digamos, esta penitenciaria para reos sentenciados y se convierte en cárcel preventiva. Y parece que de todas formas, y eso habrá que en algún momento a lo mejor lo pueda responder Marco, compartía nuevamente en el edificio de Lecumberri estas dos funciones como cárcel preventiva y cárcel para reos sentenciados. Se supone que Santa Marta Catitla, este penal de 1957, tenía como una de sus funciones desahogar a la parte sentenciada de Lecumberri. Al parecer también es un proyecto que termina por no cuajar como se pensaba. De hecho, esta cárcel estaría por analizarse, ¿no? Yo creo que es otro de los pendientes de las cárceles importantes, cuando menos de entonces Distrito Federal, y pues todavía habría que ver como para tener una mejor perspectiva precisamente de estos aumentos que parecen inexplicables de población al interior de Lecumberri, pero que tiene que ver con totalmente una cuestión administrativa y precisamente también de desahogo y de puesta en marcha de nuevas cárceles. Ahí hay otro contexto bien interesante en el que valdría la pena pues indagar. Sobre Vigilar y Castigar de Michel Foucault, el panóptico, pues yo creo que también son ideas que tenemos que poner en contexto. Finalmente, Michel Foucault parte como del deber ser carcelario, ¿no? Parte como de un modelo a través del cual brinda estos elementos precisamente para estudiar estas instituciones de control, que no solamente son cárceles, sino fábricas, nicomios y hospitales, pero parte como de un modelo del deber ser. Obviamente, el deber ser carcelario, pues se cae precisamente cuando uno analiza más allá de los reglamentos, precisamente lo que ocurría al interior de las cárceles, ¿no? Observar esto que señala mucho Elisa Speckman, la diferencia en la práctica y la teoría, ¿no? Entonces, bueno, habría que ver, pues te felicito, yo creo que puedes aportar muchísimo haciendo nuevas preguntas precisamente al fenómeno penitenciario y de Lecumberri en particular, y pues mucho éxito en tu ensayo. Muchas gracias, doctora Graciela. Para quienes no han visto, encuentra el link para descargar libremente el texto de la doctora Graciela y tenerlo ahí para nuestra lectura. No sé si hay alguna intervención más. Solo un detalle, Heidi, pues gracias, ¿no? A ti, Heidi, a Graciela, a David, a Cinia, por la presentación del libro, la moderación y a todas las personas que han aguantado aquí. Comentarles que en agosto regresamos a las actividades público y para ese momento otro libro, también sobre cárceles van a decir, ¿no? No exactamente sobre cárceles, pero de alguna forma, de la doctora Isabel Juárez Becerra, que por aquí anda, incluso participó con su texto de la salvación del alma al régimen penitenciario, casas recogidas de Guadalajara de 1745 a 1871, esta próxima actividad, ¿no? Vamos a reorganizarnos de alguna manera y pues regresamos ahora a principios de agosto y pues muchas gracias, ¿no? Muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias a nuestros comentaristas y a la autora por darse el tiempo de compartirlos. Y si nadie ha levantado la mano para el libro de Isabel Juárez, yo lo puedo presentar,
traigo ganas a ese libro. Doctora Graciela, adelante. No, bueno, nada más para celebrar también que esté Isabel Juárez presentando su libro, porque justo ahí nos muestra también otra vertiente y muy interesante, precisamente la reclusión femenina y cómo es que los recogimientos dan origen, de alguna manera, también pues al modo como abonan también las penas que las mujeres reciben precisamente en esta época constitutiva, bueno, la que ella analiza, y de verdad que bueno, me alegra mucho que ella esté por aquí. Felicidades, no nos lo Muy bien. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en la siguiente cita en el mes de agosto. Una pregunta, doctora. Adelante, Rómulo. Sí, también he investigado que en la cárcel de Lecumberri, muchos presos que fueron famosos estuvieron ahí. Y el que llamó también más la atención fue este señor cantante que ya falleció, Juan Gabriel, que también estuvo preso, yo no sabía, en 1969. Y que de ahí, estando preso, compuso 3 canciones, las que son No tengo dinero, me he quedado solo y Iremos de la mano. Es lo que he investigado. Sí, de hecho, algo, bueno, ya nada más para terminar y respondiendo rápidamente a Rómulo, pues sí, de hecho, por esa penitenciaría confluyó muchísimas personalidades de la política, de los movimientos sociales, artistas, como efectivamente Juan Gabriel, el Divo de Juárez, estuvo también ahí en la penitenciaría, de hecho fue acusado de robo. No duró tanto tiempo, pero bueno, bastó precisamente. De hecho, y depende de cómo se mirara el espacio, ¿eh? Por ejemplo, en el libro, precisamente hay algunos exmiembros del Consejo Nacional de Huelga, si no mal recuerdo, sí, algunos presos políticos, estudiantes, perdón, del movimiento del 68, en donde ellos de una manera distinta a los reos del Fuero Común. Algunos de ellos hasta lo describían como un año sabático, ¿no? En donde tuvieron la visita de artistas intelectuales de la época, con los cuales podían discutir ideas comunistas y socialistas, ¿no? Lo que contrasta también precisamente con la población que no tenía ni tenía los reflectores, ni tenía el apoyo social de organizaciones que tenían que pagar precisamente por los servicios más bajos, o bien hacer precisamente la fajina o el chocho como medios de castigo por no poder pagar. No, la cárcel es sumamente, bueno, esta cárcel y seguramente muchas otras siguen replicando el modelo, condena al pobre por ser pobre. No, es decir, es cruel si no puedes pagar. Y pues los que no pueden pagar, pues son precisamente los que de verdad ya estaban quebrados desde antes de haber llegado a la prisión. Pero bueno, muchísimas gracias, de verdad, por el espacio. Muchas gracias a todos. Nos vemos próximamente en la tercera sesión del seminario de la red. Cinia, levantó su mano. Ah, está aplaudiendo, perdón. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias, igualmente estoy pendiente de sus Gracias. órdenes. Gracias. Gracias. Adiós.